Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén súper bien, recargados de energía y listos para sumergirnos en un tema que me tiene el corazón a mil. Como saben, me encanta compartir con ustedes las últimas novedades, los chismes jugosos y, por supuesto, los temas que nos apasionan. Y hoy, amigos míos, les traigo una noticia que es para enmarcar. Prepárense porque la bomba está a punto de estallar. Hoy vamos a hablar de la posible boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. La noticia que todos estábamos esperando, el sueño dorado que muchos hemos alimentado en secreto, podría estar a punto de hacerse realidad. ¿Recuerdan aquellos rumores que corrían como la pólvora, esas miradas cómplices que nos hacían suspirar, esos gestos que nos indicaban que la llama seguía encendida? Bueno, pues parece que la llama no solo sigue encendida, sino que arde con más fuerza que nunca. Y lo más emocionante es que podríamos estar muy cerca de una confirmación oficial. Ya sé que para muchos de ustedes, al igual que para mí, Can Yaman y Demet Özdemir forman una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química en Erkenci era explosiva. Literalmente la pantalla ardía cada vez que estaban juntos. La complicidad, el magnetismo, esa chispa innegable, ese no sé qué que tenían, nos hizo soñar con un romance en la vida real. Y vaya si soñamos. Recuerdo perfectamente cuando empezaron a surgir los primeros rumores. Fotos juntos, cenas románticas, viajes exóticos. Todo alimentaba la fantasía. Las redes sociales se volvieron locas. Los fans, llenos de esperanza, creábamos teorías, analizábamos cada foto, cada comentario, cada like. Nos pasábamos horas debatiendo, buscando pistas, soñando con un futuro juntos. ¿Quién no quería ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos para siempre? Yo sin duda. Era el cuento de hadas perfecto, la historia de amor que todos anhelábamos. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, todos queríamos creer. Creíamos en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se complementaban. Sus personajes en Erkenci, Kandibit y Sanemaydan nos cautivaron. Nos enamoramos de su historia, de sus peleas, de sus reconciliaciones, de su amor incondicional. Y queríamos que esa magia, esa conexión, trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo real. Queríamos que la historia de amor de Can y Sanem continuara en la vida real. Pero como suele ocurrir en estos casos, el tiempo pasó, las especulaciones se calmaron y cada uno siguió su camino profesional y personal. Can Yaman siguió cosechando éxitos, convirtiéndose en uno de los actores más cotizados de Turquía y del mundo. Demet Özdemir también continuó su brillante carrera, protagonizando nuevas series y conquistando corazones con su talento y belleza. Y aunque siempre guardábamos la esperanza, la idea de una relación entre ellos parecía lejana. Las agendas apretadas, las distancias geográficas, las responsabilidades profesionales, todo parecía conspirar en contra de un reencuentro. Y ahora, de repente, ¡boom! Las alarmas vuelven a sonar. Y esta vez parece que con más fuerza que nunca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos hace pensar que la boda, ese evento soñado por tantos, podría estar más cerca de lo que imaginamos? ¿Qué señales nos indican que la llama del amor sigue ardiendo? Bueno, todo comenzó con una indirecta. Sí, amigos, una indirecta que para muchos es una confirmación velada. Resulta que Can Yaman, durante una entrevista reciente, fue preguntado directamente sobre su relación con Demet. Y aunque no dio una respuesta directa ni explícita, sí hizo unos comentarios que no saben. Dejaron a todos con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con la esperanza renovada. Imaginen la escena. El entrevistador, con una sonrisa pícara, le preguntó: Can, los fans siempre han soñado con verte junto a Demet. ¿Qué nos puedes decir sobre tu relación con ella? Can, con su característico encanto y esa sonrisa que derrite corazones, respondió: Demet es una persona muy especial en mi vida. Hemos compartido momentos increíbles, tanto en el set como fuera de él, y la quiero mucho. Siempre la voy a tener en mi corazón. Es una mujer talentosa, hermosa y con un corazón enorme. La amistad que forjamos durante Erkenci es algo que atesoro profundamente. ¡Guau! ¿Se dan cuenta? No niega nada. No desmiente los rumores. No dice que no hay nada entre ellos. Al contrario, habla de sentimientos, de cariño, de recuerdos compartidos, de una amistad que perdura.
Habla de la importancia que Demet tiene en su vida. Y eso, amigos míos, es muy, muy significativo. Es una declaración que alimenta la esperanza, que enciende la llama de la ilusión. Es un guiño a los fans, un mensaje sutil pero claro de que algo especial sigue existiendo entre ellos. Pero la cosa no queda ahí. La entrevista continuó y el entrevistador, aprovechando el terreno fértil, le preguntó, entonces, ¿crees que en el futuro podría haber una sorpresa para los fans? Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Khan, con una mirada enigmática y una sonrisa que prometía secretos, añadió, nunca se sabe lo que depara el futuro. La vida da muchas vueltas. Y a veces, los sueños se hacen realidad. Madre mía. ¿Escucharon eso? Los sueños se hacen realidad. ¿A qué se refiere? ¿A una posible reconciliación? ¿A una nueva oportunidad para su amor? ¿A una posible boda? ¿A un nuevo proyecto juntos? El misterio es total, pero la emoción es desbordante. Es una frase que resuena en el corazón de los fans, una frase que nos impulsa a soñar, a creer, a esperar. Es una promesa velada, un indicio de que algo grande podría estar por venir. Y claro, la reacción de los fans no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron. Los hashtags relacionados con Khan y Demet se convirtieron en trending topic en cuestión de minutos. Los foros, las páginas de fans, los grupos de discusión se llenaron de comentarios, especulaciones, teorías y un torrente de emociones. La gente volvía a soñar, a especular, a crear teorías, y sinceramente me incluyo en ese grupo. Porque ¿quién no querría que esta historia de amor tuviera un final feliz? ¿Quién no querría verlos juntos, felices, disfrutando de su amor? Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones anticipadas, de deseos de felicidad. Los fans compartieron fotos, vídeos, recuerdos de Erkenci Kuş, recordando los momentos más románticos y emocionantes de la serie. Revivieron las escenas que los enamoraron, las miradas cómplices, los besos apasionados, las risas compartidas. Y a través de esos recuerdos, reafirmaron su deseo de verlos juntos en la vida real. Pero, ¿qué más alimenta la esperanza? ¿Qué otros factores nos hacen creer que la boda podría estar más cerca de lo que imaginamos? Pues analicemos algunos elementos clave. **1. El estado civil de ambos **. Este es, sin duda, un factor crucial. Khan Yaman, a pesar de los rumores y las supuestas relaciones, no ha confirmado ninguna novia oficial. Aunque ha sido vinculado con varias mujeres, ninguna de estas relaciones ha sido oficializada ni ha trascendido más allá de las especulaciones. Y aunque siempre ha mantenido su vida privada con discreción, su soltería actual facilita las cosas. No hay terceras personas en el horizonte, lo que hace que la idea de una reconciliación sea más plausible. Demet Özdemir, por su parte, tras su reciente divorcio, también se encuentra soltera. Su separación, aunque dolorosa, le ha dado la libertad de enfocarse en sí misma y en sus proyectos profesionales. Y lo más importante, le ha abierto la puerta a nuevas oportunidades en el ámbito personal. Su soltería, al igual que la de Khan, elimina cualquier obstáculo potencial para una posible relación. Esta coincidencia, el hecho de que ambos estén solteros, es un factor fundamental que alimenta la esperanza. Facilita las cosas, elimina barreras y crea el ambiente perfecto para que el amor renazca. *2. La interacción en redes sociales **, aunque no es una prueba definitiva, sí es una señal muy importante. Khan Yaman y Demet Özdemir se siguen mutuamente en redes sociales, y en ocasiones, se dedican likes y comentarios. No es algo constante, pero tampoco es algo que se pueda ignorar. Un like a una foto, un comentario elogioso, una felicitación por un nuevo proyecto, son pequeños gestos que demuestran que mantienen una relación de amistad y respeto. Son señales sutiles de que existe una conexión, de que se preocupan el uno por el otro. Y como dicen, de la amistad al amor solo hay un paso. En un mundo dominado por las redes sociales, estos pequeños gestos pueden decir mucho. Nos revelan que no se han distanciado por completo, que mantienen un contacto, que se mantienen al tanto de sus vidas. *3. Las declaraciones de amigos cercanos *. Este es un factor que siempre genera expectación. Algunos amigos cercanos de ambos, en tono de broma o de forma indirecta, han insinuado que algo está pasando entre ellos. Han hecho comentarios en entrevistas en redes sociales,
o en conversaciones privadas que sugieren que la posibilidad de una reconciliación es real. Aunque no podemos tomar esto como una confirmación oficial, sí es una señal de que la posibilidad existe. Si sus amigos que conocen la situación de primera mano hacen este tipo de comentarios, es porque algo saben. Es porque han visto algo que nos da esperanzas. Estas insinuaciones, aunque no son pruebas definitivas, alimentan la especulación y nos hacen creer que la boda podría estar más cerca de lo que imaginamos. *** 4. La actitud de ambos *** este es, quizás, el factor más importante. Han pasado por muchas cosas. La fama, la presión mediática, las expectativas de los fans, las agendas apretadas, las relaciones sentimentales. Todo eso puede afectar una relación, incluso las más sólidas. Pero a pesar de todo, parece que el cariño y el respeto entre ellos siguen intactos. Se nota en sus declaraciones, en sus miradas, en la forma en que se refieren el uno al otro. Se nota que hay una conexión especial, una complicidad que va más allá de la simple amistad. Han aprendido a manejar la presión mediática, a proteger su privacidad, a valorar su relación. Y eso, amigos, es un buen punto de partida. Si el cariño y el respeto siguen intactos, la posibilidad de una reconciliación es mucho más alta. Además, ambos han madurado y crecido como personas. Han aprendido de sus errores, han experimentado nuevas vivencias, han forjado nuevas amistades. Y eso, sin duda, les ha enriquecido como individuos. **5. La sintonía en proyectos futuros *** los rumores de una posible colaboración en un nuevo proyecto son cada vez más fuertes. Se habla de una serie, una película o incluso un proyecto publicitario que los reunirá de nuevo. Si esto se confirma, sería un claro indicio de que están dispuestos a trabajar juntos, a pasar tiempo juntos y a reavivar la chispa que los unió en Erkencicus. Un proyecto en común sería una oportunidad para revivir la magia, para volver a conectar, para fortalecer su relación. Sería una señal clara de que están dispuestos a apostar por su amor. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? ¿Es posible que la boda, ese sueño dorado, se haga realidad? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza. La vida es impredecible y el futuro es incierto. Pero con lo que hemos analizado, creo que hay motivos para ser optimistas. Las señales están ahí. Las indirectas, los silencios, las miradas, las interacciones en redes sociales, las declaraciones de amigos cercanos. Todo apunta a que la llama sigue encendida. Es cierto que no tenemos una confirmación oficial. No sabemos si están saliendo, si están planeando una boda o si simplemente son amigos. Pero la esperanza está ahí, y eso es lo que importa. ¿Qué significa todo esto? ¿Realmente Kanyaman confirmó la boda? Bueno, técnicamente no. Pero sí sembró la semilla de la esperanza. Sí nos dio un motivo para soñar. Sí nos demostró que la posibilidad de que esta historia de amor tenga un final feliz existe. Y para muchos de nosotros, eso es suficiente. La posibilidad de que esta historia de amor, que comenzó en la pantalla y cautivó a millones de personas, tenga un final feliz en la vida real es emocionante. Es algo que todos queremos ver, algo que todos deseamos. Es la culminación de una historia de amor que nos ha hecho soñar, reír y llorar. Es la historia de Kan y Sanem, que se convierte en la historia de Kan y Demet. Y por eso, amigos, les digo, no dejen de soñar. No pierdan la esperanza. Sigan creyendo en el amor. Sigan analizando las pistas, buscando las señales, creando teorías y compartiendo sus opiniones. Porque, como dijo Kanyaman, a veces los sueños se hacen realidad. Y quién sabe, quizás pronto estemos celebrando la boda del año. Quizás pronto estemos brindando por la felicidad de Kan y Demet. Así que, ¿qué les parece? ¿Creen que la boda es posible? ¿Qué opinan de las declaraciones de Kanyaman? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué teorías han creado? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Compartamos juntos este momento de ilusión y esperanza. Vamos a soñar juntos. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle me gusta si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y sobre todo, no dejen de soñar.
Porque, como dijo Can Yaman, a veces los sueños se hacen realidad. Y quién sabe, quizás pronto estemos celebrando la boda del año. Gracias por estar aquí y por compartir este momento especial conmigo y por ser parte de esta gran familia. Y recuerden, manténganse atentos a las próximas novedades, porque este es solo el comienzo. La historia de Can y Demet podría tener un final feliz. Un abrazo enorme. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.